Bienvenidos a tu programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Estamos muy excitados aquí en el ministerio Caminando sobre el Agua con Pastor Sammy en tener con nosotros hoy la profeta Charlene Ramírez. En vez en cuando vienen ondas al campo del reino de Dios y a veces las ondas vienen y se van. Una de las ondas es el movimiento profético. En un tiempo, esa palabra se escuchaba y muchos pensaban, bueno, eso quiere decir estudios sobre profecía, pero otros decían, no, eso no es lo que es. Acuerdo con los dones del Espíritu Santo, es un ministerio específicamente con el don de profecía. Pero entonces, porque mucha gente no quería estar alineados a un movimiento así, lo ignoraban. Y lo que era con esa situación es de que no le daban campo al Espíritu Santo, ¿verdad? A poder venir a bendecir a la iglesia o las congregaciones con este don. Lastimadamente, muchos otros empezaron a usar este don o este oficio en ministerio y lo usaban en una manera sin preparación o en una manera fuera de orden. Por eso hoy les traigo a ustedes una de mis favoritas en el reino de Dios. Lo digo muy sinceramente. Ella y su esposo fueron los primeritos visitantes que teníamos aquí en el programa, Poder y Consejo. Y estoy muy orgulloso de poder decir eso. Y segundamente, hoy los traemos otra vez para que sean de bendición para ustedes. Si ustedes tienen preguntas sobre qué es una palabra profética, qué es una profecía personal para mi vida, mándenos mensajes, pongan comentarios ahí abajo. Antes de empezar, por favor, no se les olviden, si es la primera vez que nos están escuchando, de poder imprimir o hacerle clic a ese botoncito que dice suscríbeme. Y luego a los botones que dicen like, que me gustan, pónganlos para arriba, por favor. Y comparte este mensaje. Si quisiera seguir escuchando más mensajes, por favor, al suscribirse, hay una campanita, ahí también háganle clic y le dan una notificación cuando salgan nuevos programas. Ahora, vamos a empezar muy rápido. Hermana Charlene Ramírez, bienvenida a Poder y Consejo con Pastor Sammy. Bienvenida. Amén. Dios les bendiga a todos. Es un placer estar contigo, Sammy. Después de más de 30 años que le hemos conocido y gracias a Dios que hoy en día tú eres pastor y tienes este programa y podemos compartir con ustedes. Pues mire, antes de empezar, voy a hablar mucho sobre el ministerio de la hermana Charlene Ramírez y su esposo Sergio, pero estoy muy contento de que usted escribió este libro, Lanzados a lo Profundo. Y yo tengo todos los libros, menos me falta un libro, pero este libro, hermana, es mi favorito. Y la razón es porque pues tiene la historia de todo lo que ustedes han pasado, pero yo me acuerdo cuando yo los conocí, yo los pude ver. Yo tenía un foto aquí en mi cabeza cuando estaba leyendo este libro y yo pude verlos porque llegué a verlos cuando ustedes viajaban en las ciudades y venían con todas las criaturas chiquititas y ahí venían y ahí iban gozosos todos alabando al Señor y en ministerio también. Entonces, son muchos libros, muchos mensajes. Por lo tanto, ¿cómo puede alguien escuchar más sobre el ministerio suyo o si quisieran invitarlos a la congregación de ella, una conferencia, ¿verdad? Una conferencia, una confraternidad o nomás para dar un estudio, un entrenamiento o predicar en su congregación? ¿Cómo los pueden contactar? Bueno, digo primeramente, puede ser que me contactan a través de email. El email de nosotros es Sergio Charlene @yahoo.com y se escribe Sergio, lo saben, Charlene se escribe como Charlene,
Así se escribe, Charlene, y ahí yahoo.com. También se puede buscarme en Facebook. Tengo cuenta del ministerio en Facebook y personal también. Si usted quiere añadirse a la página de Facebook del ministerio, se llama Ministerio Voz de Alerta y tiene una raya, luego dice en inglés Voice of Alert Ministries, porque es un lugar bilingüe. Ahí no solo que tenemos, ahí se puede contactar por Messenger, envíame mensaje, pero también grabamos los servicios los domingos. Somos pastores ahora, yo estoy pastoreando una congregación pequeña hispana aquí en Carlisle, Pensilvania. Y grabamos los servicios, los mensajes los domingos y los pasamos todos los domingos a Facebook, al Ministerio Voz de Alerta. Y usted en Facebook lo puede, ahí lo puedes ver, puedes unir, envíanos una petición de amistad y ahí nosotros tenemos como una iglesia por internet. Cuando llegó el COVID y todo eso y muchos no estaban asistiendo a iglesias, empezamos, antes que sucedió eso, ya estuvimos haciendo los planes, nos metimos en el aire y recibimos personas que vean en las predicaciones los domingos y me envía petición de oración y todo, desde Chile, de Japón, de Cuba, de México, de Colombia, de Puerto Rico, bueno, de toda parte. Tengo miembros que son ahí en Alemania y muchos diferentes lugares que son parte del grupito que síguenos en Facebook. Así que Ministerio Voz de Alerta, Charlene Ramírez, va a ver, ahí tengo página también y nos puede buscar así, eso es más fácil. Pues muchas gracias por esa información. Y si ustedes quieren también, vamos a tener abajo de este mensaje, vamos a tener los correos electrónicos y las páginas del sitio de web para que ustedes también puedan buscar. Se los recomiendo mucho. Así que aquí hacemos muchas recomendaciones, pero sinceramente, cuando ellos, la primera vez que ellos estuvieron aquí en el programa Poder y Consejo con Pastor Sammy, ellos nos dieron un cierto dicho que dice lo verdadero tal y como es nunca llega a parar, sigue adelante, y así se nos quedó. Es un poquito de un lema allí, Pastora Charlene. Aquí se dice y le vamos a predicar a todo lo que nos escuchan, vamos a enseñar la palabra y vamos a hablar sobre todo lo que el Señor nos dé tal y como es, sin compromiso, sin echarle mucho azúcar. Vamos a hacerlo tal y como el Señor quiere que lo digamos. Entonces, Sammy, yo quiero saludar a todos mis amados hermanos en Cristo allá por El Paso y Juárez. Como ustedes saben, nosotros estábamos ubicados el ministerio ahí casi 7 años, aún viajando, pero vivimos como el lugar principal era El Paso. Nosotros teníamos programas de televisión en Canal 38 en El Paso y programas de radio, así que tenemos muchos amados hermanos allá que nos reconoce, quizás dice, ahí está la hermana Charlene, tanto tiempo que no la he visto, pero le mando saludos y besitos a todos ustedes. Amén. Bueno, y si ha habido, si ustedes están escuchando ahorita y se acuerdan de ella, por favor, invítenla, por favor, invítenlas a predicar. Tráiganos en gira este rumbo y quisiera, porque mire, yo por varios años, yo me acuerdo cuando tenía a mis hijos muy chicos, una en particular, la más grande más bien, cuando era muy noche, a veces enseñaban los canales, enseñaban los programas otra vez a medianoche, me enseñaban el mismo programa que enseñaban durante el día. Yo me acuerdo allí, ya casi durmiéndome allí, dando la tetera a la bebé y luego de repente me despertaba porque el programa estaba muy así poderoso y claramente pues cómo no, cuando uno escucha al hermano Sergio cuando empieza a orar y hermano, pon atención, I was like, woo, okay.
Entonces, y la hermana Charlene también muy, muy dulce, muy amable, pero cuando empieza a orar en el espíritu, wow, una guerrera de oración y se sentía la unción y yo los miraba mucho en la televisión y también en la radio también, pero sobre todo no hay, como se dice todo el tiempo, no hay tal cosa como verlos en persona, como el Señor ¿verdad? Se revela, como el Señor, el Espíritu Santo se manifiesta, lo que el Señor hace como, y todo es para glorificar al Señor Jesucristo. Y yo me acuerdo mucho de las ciertas palabras que yo escuchaba de ustedes y lo que a mí me agradaba mucho y decía, esto es verdaderamente de Dios. No era los señales y los milagros, no era las profecías y qué tan exactas eran, sino que era la mansedumbre, la sinceridad en cómo usted y su esposo Sergio ministraban. Y me acuerdo que me impactó una cierta palabra que usted dijo y no sé si se va a acordar porque en ese día pues lo dijo y me impactó mucho. Y porque era hasta cierto punto que yo creo el pastor que los tenía allí los estaba elevando mucho y como que lo cortó y le dijo, mire, nosotros estamos aquí solamente para traerle una sonrisa al Señor. Si le traigo la sonrisa al Señor, yo hice lo que debo de hacer. Eso es todo lo que quiero hacer, es traerle una sonrisa a mi Señor. Y dije, wow, cuántos ministros necesitan aprender que realmente por eso hacemos lo que hacemos. Es para Amén. traerle bendición y honor al Señor y que Él tenga una sonrisa Amén. y diga, bien hecho, hija, bien hecho, mijo. Eso, Entonces, vamos adelante con el programa. amén. El tema de hoy es un tema que se necesita mucha aclaración, hermana Charlene, porque mucha gente no sabe realmente que es una palabra de profecía personal, que es un ministerio profético. Y ahorita, como dije al introducir el programa, a veces es como que la onda es de que ahora todos son profetas. Y lo que me preocupa a mí, dije, yo enseñé una vez una clase en el colegio del Instituto Bíblico y era de la historia de la iglesia. Y una vez el tema de la clase era, yo era pentecostal cuando ser pentecostal no era popular. Y yo me acuerdo que ustedes tenían el ministerio, todavía no tienen ministerio profético, pero ustedes funcionaban en el ministerio profético cuando no era popular ser parte de un ministerio profético. Y ahora es muy interesante porque todos quieren ser pentecostal, todos quieren ser profetas, cuando en un tiempo se miraba como que no, eso es algo un poco vergonzoso, algo controversial, no se metan en eso. Pero díganos un poquito qué exactamente es, y nos puede aclarar, ¿qué es un ministerio profético? Bueno, es una llamada de Dios. No es algo que uno escoge o porque lo desea. Sinceramente, los que son verdaderos no deseaban ese ministerio. Es un ministerio muy mal entendido, muy rechazado y es difícil porque lleva una responsabilidad, una carga bien grande. No estoy diciendo que los otros ministerios no llevan una responsabilidad, pero si usted abre la boca y dice, así dice el Señor, debes estar 100% seguro que es Dios hablando. Yo me acuerdo diciendo al Señor una cosa cuando Él me llamó al ministerio. Y cuando Él me hizo eso, yo dije, Señor, le hago una pregunta, una cosa quiero pedir. Y Él me dijo, ¿qué pides? Y yo le dije, pido que siempre confirmes la palabra que me mandas a hablar. Porque si no confirme, yo no voy a hablar. Dos, y prefiero que me corta la lengua y que no puedo hablar, que hablo algo que no viene de ti. Tengo temor de ti y temor de tu palabra y no quiero hablar falsamente, jamás.
Así que sí voy a responder y voy a hacer lo que tú quieres, pero tú me tienes que apoyar. En inglés dice, you got to back me up. Tienes que estar detrás de mí y dirigirme y confirmar todo. Y así yo sigo hablando lo que tú me digas. Amén. Y Dios me dijo, ¿ese es lo único que me pides? Y yo digo, sí. Y él dijo, porque solo me pides eso, lo prometo que voy siempre a confirmar las palabras que te hablo. Y no solo eso, te voy a bendecir en gran forma porque no pediste nada para ti, sino pediste que me ibas a honrar con las palabras de tu boca. Y en ese sentido, entonces, es un llamamiento del Señor en la vida de uno. Y quiero aclarar que la palabra de Dios muy claramente dice que en la iglesia de hoy, en la iglesia de hoy, en la iglesia de Jesucristo, el oficio de profeta todavía sigue en camino. Nunca se acabó. Y Jesucristo nunca dijo que se iba a acabar. Y los profetas tampoco dijeron que se iban a acabar. Los apóstoles tampoco dijeron que se iba a acabar ese oficio. Pablo, en la epístola de los Efesios, claramente dijo que la iglesia funciona. Ahora, cuando uno piensa cómo funciona la iglesia, uno luego piensa en el pastor, los diáconos, los ancianos de la iglesia, el evangelista también, quizás. Pero lo que a mucha gente se olvida es que primeramente los dos oficios que se hablan son los apóstoles y luego los profetas. Entonces es muy importante saber qué es el oficio de un profeta todavía en la iglesia. Ahora, eso se escribió en la epístola de los Efesios. Quiere decir que eso sirve para la iglesia. No es del Antiguo Testamento solamente, sino que es del Nuevo Pacto también, en que nosotros seguimos en esta era. Ahora, hermana Charlene, cuando uno dice eso, dice, bueno, uno tiene que, ¿verdad? El que empieza a criticar, el que empieza a decir que no, esto no es de Dios, eso ya se acabó, eso era en el Antiguo Testamento. Y una de las cosas que ellos dicen es esto. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta decía algo y no se cumplía, entonces lo tenían que matar y ya no se, ya lo descontaban. Es el mismo juicio para alguien que está hoy en la iglesia y está funcionando bajo el don de profecía. Pueden ellos errar, y si ellos eran en este don, ¿quiere decir que ya no se les debe hacer caso? ¿O quiere decir que tienen que crecer y madurar en ese don? Bueno, lo voy a dar ejemplo. Hay veces con nuestros hijos que tiene una ansiedad de cumplir las cosas. Y usted le diga, por favor, vaya a mi recámara y recógeme el abrigo rosado de ahí que está de donde sea. Y ellos oigan la primera parte, vaya a mi recámara y recoge. Y ¡pum! Se lanza y vuelven como, ¿qué es que quería? Porque no escucharon totalmente el mensaje ni prestaron atención a todas las direcciones, ¿verdad? Eso pasa muchas veces con los que está comenzando, tiene tanta ánimo para lanzar y hacer algo que recibe, por ejemplo, quizá 10 palabras del Señor y se arranca a correr a llevarlo. Y quizá Dios quería hablar 30 palabras y solo se arrancaba con los primeros 10, ¿me entienden? Entonces, y eso pasa porque a lo mejor no llegan a quedarse quietos y esperar hasta que Dios le dice el por qué. Porque la profecía tiene a veces mensaje fuerte, tiene advertencia,
pero siempre dice por qué y le da opción para una solución a la situación. Si tú solo oigas, me has desobedecido o has pecado y corres llamando a la iglesia, así dice el Señor, has pecado, has desobedecido. Todo el mundo sabe eso. Pero cuál es si ellos esperan y Dios dice, pero si se arrepiente y busca mi rostro y cambia de hacer esto, voy a volver a enviarte la bendición. Ve que hay que escuchar todo el mensaje y también hay que entender al corazón de Dios, porque eso toma tiempo. Hay que desarrollar su relación personal con Cristo. Hay que tener un conocer de él. Mira, uno de los textos favoritos míos es que en Filipenses dice de conocer a él, que es el más grande cosa que podemos tener, el conocimiento. En inglés me gusta como dice know him. Eso indica conocerlo íntimamente. De tener una relación privado, íntimo, tan cerca que usted reconoce, como con tu pareja, tú conoces sus gustos y sus disgustos, conoce cómo agradarlos, conoce su voz. A veces se puede mirar y sin palabras se entiende uno al otro solo con una mirada. Así debemos estar con Cristo, que lo conocemos, que somos tan cerca, que entendemos. Y cuando Él dice unas palabras, entendemos la actitud en lo que Él está presentándolo. Todo lo que Dios hace, lo hace con el propósito, por amor, para la salvación de vida. Aún el juicio, las pruebas, todo. O sea, el dirección o el objeto es para que usted esté con él para siempre. Punto. Él prefiere llevarnos por el camino suave y cuando obedecemos vamos por un camino suave, pero hay veces que desviamos, desobedecemos y él tiene que hallarnos y tiene que llevarnos por un camino más fuerte. Pero todo es para que al final de la vida usted está con él. Cierto. Escoge lo bueno o escoge lo malo, depende de nosotros, pero Dios, su propósito es tener sus hijos en casa con él. Y si uno entiende el corazón de Dios, entiende que aun cuando Dios castiga, él no deja de amar, no deja de corregir en amor a sus hijos. Es una cosa al que no conoce de Dios y ataca y hace maldad a sus hijos, que un hijo que está siendo desobediente, Dios no lo va a tirar por afuera de su reino porque desobedeció, pero lo va a corregir, ¿verdad? Entonces, conociendo a Dios es número uno para un ministerio profético, porque si tú no lo conoces bien, ¿cómo lo puedes revelar a él a los demás? También tienes que reconocer la palabra de Dios muy bueno, porque esa es la medida en que medimos todo, si es de Dios o no es de Dios. Tú me puedes creer un día, yo estaba en un servicio y alguien salió profetizando. No sé si te dije esto antes, Sammy. Y sale profetizando supuestamente del Señor. Así dice el Señor y estaba hablando, mis hijos, yo sé que usted tiene mucho temor por lo que está sucediendo. A mí me da temor también. Y yo digo, ups. ¿Cómo? Dios no teme a nadie, ¿me entiende? Entonces era la carne de esa persona y las emociones de ella queriendo consolar a la gente, exhortarlo, pero no era el espíritu hablando, porque no es conforme a la palabra. Dios no tiene temor, no tiene miedo de nada. ¿Cómo que va a decir que tiene miedo? Así que cuando uno conoce la palabra, le hace mucho más fácil saber lo que es de Dios y no es de Dios. Y aún en eso, he oído personas profetizar que todos los que están diciendo suena correcto, es de acuerdo con la palabra,
pero el espíritu adentro me hace, no, algo no está bien aquí. Y siempre hay una inquietud que entra, que algo está mal, porque yo le estaba hablando en el programa inglés que Dios tiene como una firma, una cosa que usted reconoce cuál es de él y cuál es algo falso. Hay personas que son muy buenos, tú sabes, las que quieren robar su dinero, muy buenos para defraudar a la gente escribiendo, y casi no se puede saber quién es quién, pero los expertos se pueden determinar, no, este marca aquí, eso no es verdad. Entonces, conociendo a Dios y cómo es Él, es como reconocemos su firma espiritual, si eso es legítimamente o no. Y a veces todo lo que dice está bien, son cosas que Dios me ha hablado también, pero hay algo que me inquieta en la manera que están presentándolo. Ya me dio convicción, pastora, porque me estoy acordando de cuando yo estaba chico y los maestros mandaban una nota a la casa y querían que mi mamá o mi papá las firmaran para decirle, pues este se portó muy mal en la clase o no hizo sus tareas. Y yo todavía, pues, ay, a ver cómo le puedo escribir como a la firma de mi papá, mi mamá. Y pero no, es que es cierto, creo que mucha gente está muy ansiosa de poder ser usado en ese ministerio y a veces lo forzan y no tienen ese temor de Dios de que pueden hacer más daño. En la Biblia dice, si uno que dice que es profeta habla presuntuosamente y no cumple lo que dice, que no lo temen. En otra palabra, él habló de su carne, él habló como el niño que corre antes de saber todo el mensaje. Así mismo. No indica que es falso, lo que indica es inmaduro. Es cierto, cierto. Y mire, les quiero recomendar, por favor, ese libro que escribió a la hermana Charlene, Caminando en el Reino Espiritual con Dios. Oiga, aquí creo que ese es como la introducción o el prerequisite, ¿cómo se dice en inglés? Prerequisite, el libro que se debe leer antes de empezar. Cuando empezamos a aprender algo o vamos a tomar unas clases en el colegio, en la escuela, a veces uno no puede tomar esas clases o esos cursos hasta que tiene otra lección antes de empezar. Y yo digo, este libro de aquí sería un buen prerequisite para cualquiera persona que quiere o siente la dirección del Espíritu Santo al entrar en la área de lo profético o en la área de lo sobrenatural. Fíjese que yo lo tenía en mi auto y lo estaba leyendo en cualquier cosa que a veces yo le tuve que dar a ride a uno de mis hijos y cuando lo llevé a una cita, ahí estaba leyéndolo y leyéndolo y hasta salí a ponerle la moneda al tiempo, ¿verdad? Para poder estacionarme ahí en la calle y ni me fijé. Y ahí estaba parado con el libro y la gente pasaba y me miraba y dije, ok, ya me voy a meter al auto. Pero el libro tiene unos ejemplos tan buenos en cuanto lo poco que conocemos a Dios, lo poco que conocemos a Dios y el reto de intentar de meternos ni le vamos a hacer una puntita porque es tan profundo lo que hay en Dios. Y por eso me da un poco de, no quiero decir miedo, pero me da un poco de, ¿cómo le podría decir, hermana? Me, me da un poco de inquietud en cuanto a la gente que dice luego, pues quiero profetizar. Ahora, pero claramente la Biblia sí dice que es un don que debemos de desear. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un balance en desear ese don, pero también a la misma vez tener precaución?
Bueno, Sammy, hay un malentendido porque no todos que profetizan son profetas. Oh, ahí está Y bien. Díganos, eh, por favor. entonces, porque la Biblia dice que debemos procurar los mejores dones y sobre todo que profetizamos. Eso no indica que buscas ser profeta. Eso indica que buscas el don del Espíritu para profetizar, porque el propósito de profetizar, que está en 1 Corintios 12 al 14, habla mucho entre ahí, que el propósito de profetizar es para edificar la iglesia. No es para corregir, no para condenar, no para juzgar, es para edificar. Eso no indica que a veces un mensaje que es muy serio no lleva el propósito de edificar bien algo que está fuera de camino, pero siempre está hecho con el propósito de amor para corregir y edificar más sólido y más firme el edificio o la persona. Entonces, profetizar siempre debe exhortar, enseñar, consolar, motivar a la gente. Eso es la manera de explicarlo es, mira, los dones son del Espíritu. Muchos creen que ellos tienen el don. Estás equivocado. Lo que tú tienes es el Espíritu morando en ti. Él tiene los dones y él manifiesta esos dones como él quiere, cuando él quiere, a través del vaso que está disponible y humilde y permite que se fluya. Entonces, él quiere abrir tu boca y hablar algo a alguien. ¿Por qué? ¿Cuál padre no quiere hablar a sus hijos? ¿Ve? En conociendo a Dios entendemos el motivo es Dios mira a un hijo que está perturbado o está triste y no quiere él consolar y hablar a su hijo. Quizá yo estoy seguro que él quiere hablar mucho más que la gente lo permite. Lo único que no le presta su voz, no le presta sus brazos para que él pueda ministrar esa vida. Eso es profetizar. Antes de seguir adelante, yo quiero decir esto porque muchos de los falsos profetas hablan mucho de que vino un ángel a decirme estas cosas. Y la cosa es de que ahorita el Espíritu Santo me trajo esto a mi mente. La cosa es de que Dios quiere hablar a su pueblo, no por los ángeles ya, no por nosotros, pero por nosotros. Y por eso nos da el don de profecía. Y es importante que nosotros lo usemos ese don, porque mucha gente dice, bueno, pues ahí Dios les va a decir. O ¿para qué les tengo que decir? Yo nomás voy a orar por ellos. Pues la cosa es de la palabra misma dice en Romanos, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a llegar al arrepentimiento si nadie les predica, si nadie les dice? Bueno, el don de profecía también es un don en que se está predicando porque se está diciendo algo, se está pronunciando algo, pero Dios obra su voz por medio de la voz de su pueblo. amén. Y no usarlo es no dejar fluir la voz de Dios. Y estamos ahora en el equipo del campo del enemigo, porque estamos parando la voz de Dios. Y mire, yo lo que estoy pensando mucho y I'm sorry, debe ser entrevista suya y se me está viniendo, hasta mi esposa me dijo, no hables tanto, deja que hable más. Pero históricamente, usted habla proféticamente, yo hablo más históricamente, cuando muchos falsas doctrinas muchas falsas, ¿verdad? Iglesias, ¿vale? Vamos a decir, iglesias que no creen en, vamos a decir, en la Trinidad. O iglesias que enseñan que Jesucristo y el diablo son hermanos, cosas así, cosas ya tiro falsas, ¿verdad? Uno ya sabe claramente eso es mal, pero ¿cómo les llegó? Les llegó por un ángel que no es falso, pero algo interesante que se me vino ahorita a la mente es de que durante esos tiempos,
la iglesia estaba muy seca y no había mucha profecía. Claro. Entonces, si no hay gente funcionando bajo el don de profecía, entonces el enemigo viene con esas cosas de, oh, me dijo un ángel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no está usando el don de profecía. Amén. En ese libro, Caminando en el Espíritu, hay varias revelaciones que Dios me dio para entender qué es vivir en el Espíritu. Y una pastora vino a mi casa y yo le di una copia del libro y ella después vino otra vez y me dijo, Charlene, yo he estado en el Señor por años y soy pastora. Aprendí cosas aquí que me ha revolucionado mi entender de Dios y mi manera de pensar. Ella dijo, yo tenía un Dios como pequeño y ahora es como me explotó en la cabeza qué grande es él y entiendo lo mejor y era a través de ese libro. Quiero darle un ejemplo. Es que el pueblo de Dios tiene que entender que no es mi ministerio, no es mi iglesia. Estamos, si tú quieres éxito, tienes que aprender, meterte en Cristo y dejar que Él está fluyendo en ti a tal nivel que usted se forma un equipo. Tú y Él son solo un equipo y tú fluyes con Él y Él hace las cosas a través de ti. Tú le prestas los manos. Una vez, ya que estamos en el área del paso, una vez yo fui a predicar unos años atrás en un grupo de varones en Juárez. Era un culto un lunes en la noche de liderazgo, lo que sea. Me invitó a predicar, ni me acuerdo dónde era, pero que estuvimos en ese servicio, estaban los varones ahí y algunas de sus esposas, un grupo pequeño. Y pusimos un círculo para orar. Y el Señor me impactó. Yo sentí un amor tan grande que estaba fluyendo hacia esos hombres. Y el Señor me habló, me dijo, préstame tus brazos. Yo dijo, sí, Señor, son tuyos. Y uno sentía ese amor, sentía como yo estaba dejando al Señor hacerlo, yo estaba mirando a Él. ¿Me entiende? Como yo estaba, era Él obrando en mí. Y fue uno a uno a abrazar a esos hermanos y a tocarlo, pero era el Señor. ¿Sabe cómo lo sabía yo? Porque a solo abrazarlos empezaba a llorar, a gemir. Y algunos decían después, es que yo sentía que era Dios mismo abrazándome. Yo, sí, así era. Dios empezó a hablarles, a abrazarlos, a amarlos. Todos estaban llorando. Un grupo de, yo no sé, 15, 20 hombres, todos llorando, gimiendo delante de Dios, quebrantado totalmente a sus pies. Y era solamente porque yo estaba sensitiva a su voz que me decía, préstame tus brazos. Imagina lo que Dios puede hacer si nosotros somos sensitivos a quién es Él, dónde está Él y qué quiere hacer Él. Y nosotros, en vez de tratar de meter Él en nuestros programas, metemos nosotros en el programa de Él. Dejar que Él nos usa. Y eso es el secreto del reino, de caminar en el reino. ¿Cómo uno puede ser uno con Dios? Acuerda Juan capítulo 17, ¿qué dijo el Señor en su oración? Dijo, Señor, Padre, yo quiero que sean uno conmigo, como yo soy uno contigo, que seamos una sola cosa. Eso es lo que Él quería, que nosotros aprendemos a ser uno con Él a manera que Él nos puede usar, que perdemos el conocimiento de yo y solo es Él. Y eso me ha transformado la vida en la manera que vivo y ando. Todo es Él. Es fácil caminar y dejar que Dios te ministra. Yo digo al Señor,
yo voy a usar estas piernas y estas manos para manejar y yo te llevo donde quieras ir, pero cuando llegamos ahí, turno tuyo. Tú te metes ahí, yo te llevo allá y de ahí adelante yo me muevo afuera del camino para que tú te arrancas ahí, Espíritu de Dios. Y no sé cuántas veces Dios me ha dicho, yo, Señor, es que somos uno. Y Él me ha dicho, sí, somos uno. Y Él me acuerda que somos un equipo, solo somos uno. Sí, somos uno. You're my buddy. John, tú me tienes. Y juntos podemos lograr mucho. Él dijo, las cosas que yo hice y cosas mayores harán ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? Que vamos a ser igual o al nivel de Cristo, jamás. Es cuando aprendemos a fluir como uno en Él, que podemos lograr hacer la cosa que Él hizo, porque es Él haciéndolo a través de nosotros. Y así continúa su ministerio. ¿Por qué nos llama el cuerpo? Porque Él quiere seguir ministrando como si Él estaba aquí en la tierra, pero no está aquí físicamente en cuerpo. Él quiere habitar nuestros cuerpos y usar nuestros cuerpos multiplicados millones de veces para continuar su ministerio de alcanzar la humanidad con la salvación. Yo no sé por qué la iglesia no capta esto. Sea que por revelación que Dios me ha dado, para mí es tan simple. Y la gente como, bueno, mi ministerio, yo soy pastor, mi iglesia, esa no es tu iglesia. Es un privilegio que Dios te permite ser líder en una iglesia, pero eso es de Él, esos son sus ovejas, ese es ministerio de Él, ¿verdad? Entonces, tenemos que salir del egoísmo, de yo quiero verme bien o grande, o por eso la gente, cuando me dice profeta, yo digo, soy Charlene. Soy tu hermana. Mira, la verdad es que mi llamada más grande es ser hija de Dios. No hay una llamada más grande, novia de mi Señor. Wow, eso es lo más lindo. Profeta, eso solo es el trabajo que el Espíritu me usa para hacer, pero eso no soy yo. Yo soy la amada del Señor. Amén. Y en cuanto, en ese sentir de poder tener ese don, el don de profeta, es un don que usted, el Señor la llamó a estar, pero ¿qué? Vamos a decir, pues ya estamos viendo qué sería un profeta, una profeta que se puede confiar, un profeta, una profeta que se mira que es verdad, que es sincero o sincera. Pero vamos a decir, es posible que a veces, como usted dijo, el profeta o la profeta no diga la palabra muy exacta todo el tiempo. Entonces, especialmente a los principios del año, mucha gente busca una palabra de profecía, una palabra personal. Y a veces como se acercan a los siervos de Dios, como que si fueran así esas que van leyendo en las cartas o tienen una bola de cristal y ahí van a prognosticar el futuro. Y a veces se oye, así como se dice en inglés, very lame, ¿ok? O sea, no se oye auténticamente. Se oye como que nomás le quieren decir cosas que, como dice la palabra de Timoteo, le quieren hacer cosquitas en los oídos. Y sí, miro que Dios va a ser muy bueno contigo este año. Y miro que Dios te va a bendecir. Oiga, pues eso es algo muy común. Claramente está en la palabra, pero como que no tienen, ¿verdad? Fundamento en lo que están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que usted recomendaría a alguien en cuanto a recibir una palabra personal, una profecía profesional que sea sincera? ¿Qué es lo que deben mirar? ¿Qué es lo que ellos pueden usar para discernir si esta palabra persona, profética personal es verdad o no? Ok,
Primeramente, Sammy, te voy a decir, hay personas que me llaman, hermano, ore por mí a ver si el Señor me dice algo. Y yo le contesto un dicho en inglés, yo digo, this is not $1-800 profit. No es un número 800, llama a una profeta. Yo digo, si usted quiere saber lo que Dios te dice, Dios quiere decirte, háblale tú. Ajá. Él puede hablarte. La Biblia dice que sus ovejas oyen su voz. Lo que pasa es que usted no quiere gastar el tiempo Ándele. y quedarse quietecita escuchando Yikes. y buscando a Dios para oír su voz. Hágalo tú. Mejor, ¿Cierto? yo digo, hay un peligro si usted va a la gente para que te habla, porque el diablo se puede meter a hablarte algo falso. Ándele. Ten Yikes. cuidado. Busca oír su voz tú personalmente. Número 1. Cuando alguien le da una profecía personal, y quiero decir, es la profecía personal es un don, o sea, profetizar es un don. Ser profeta es una oficina, no es un don, es una oficina entre los 5 ministerios de la iglesia. Entonces, muchos pueden tener el don de profetizar, de hablar algo, porque es solo prestar tu voz al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está ahí, cualquiera que sabe rendir y dejar al Espíritu hablar, él puede hablar a través de ti. ¿Cómo se discierne si alguien viene para hablarte una palabra personal? Bueno, no lo juzga porque vienen diciéndote cosas de tu pasado, pensando para convencerte que es Dios hablándote, porque acuerda que el demonio sabe tu pasado también. Así que si dice, ay, que usted hacía esto y eso hace 5 años atrás, el diablo lo sabe. Así que no seas convencido si le empieza a sacar como los tricks que ellos hacen para engañarte. La manera más correcta es que usted aprende de la palabra, mete a estudiar la palabra. Yo leo la palabra todos los años, lo leo una vez y otra vez y una versión y otra versión. Conoce bien la palabra, usted puede discernir si la palabra viene de Dios o no. Dios nunca va a hablar contra su palabra. Y no solo eso, el sentido de su palabra. El diablo usa la palabra de Dios, pero lo va permitiéndolo un poquito para tener un significado, no lo que Dios quiere que significa. Wow. El diablo sabe la palabra de Dios mejor que la mayoría de los cristianos. Sabe cómo manipularlo y usarlo para engañar. Pero el que conoce la palabra tiene que, bueno, esta palabra con lo que está diciendo no pegan. Usted tiene la medida para medir si esto es bíblico o no es bíblico. Y antes de que siga adelante, yo me acuerdo años atrás cuando la escuché que estaba hablando, creo que estaba hablando con pastores. Bueno, yo no era ministro en ese tiempo, entonces estaba allí parado atrás. Pues me acuerdo que la palabra era muy directamente y yo crecí en un ambiente donde se estudiaba la palabra muy en serio. Pero usted muy directamente les dijo, ¿cuántas veces ustedes han leído la palabra de Génesis y Apocalipsis? Si no, ya como ministros, ¿y cuántos años tienen en el evangelio y son ministros? Ya habrán leído la palabra, aunque sea, creo que dijo unas 3, 5 veces. Y la cosa es que, pues, no, cuando se pregunta algo así, hasta muchos ministros no pueden decir, yo la he leído. Y yo no sé cuántas veces gente me ha preguntado, me ha hecho preguntas y me dice, sí, que no la palabra de Dios dice que... Y yo le digo, pues no tengo toda la palabra de Dios memorizada, pero yo te puedo decir que lo que estás diciendo no está en la palabra. Bueno, yo no me acuerdo de la palabra y creo que me verá, ring a bell, que algo, hay una campanita me verá tocado y dice, sí, cierto, ahí está. Porque aunque no tiene uno memorizado toda la palabra, uno puede decir, bueno,
el tema está allí. Yeah, it's a concept, es un concepto que dice una palabra, pero uno no va a saber eso si no ha leído la palabra de Génesis, Apocalipsis. No necesariamente leerlo en ese orden, pero leer toda la palabra entera. Eso es muy cierto lo que está La diciendo. iglesia, mira, y para los que están escuchando, yo tenía una persona que me gustaba discutir la palabra y me cuestionaba sobre cualquier cosa que yo decía la palabra, como cuestionaba mi autoridad. Yo digo, mira, este es mi área de expertise o expert, este es mi área. Yo paso mi vida, estamos hablando de 50 años, 52 años en el Señor. He pasado mi vida leyendo la palabra. De eso yo no conozco todo, pero creo que más experto que el que está en la calle, ¿me entiende? Y yo le digo, si usted quiere venir a hacerme un reto, quieres tener debate conmigo sobre la palabra, déjame hacerle alguna pregunta. Dijo, ¿qué? Dijo, ¿usted ha leído la palabra del principio al final? Bueno, no, entonces, ¿cómo me puedes venir a decir que tú crees que yo estoy en error si tú ni lo sabes? Ajá. Cuando tú te vas y estudias y leas todo, entonces viene, ahora vamos a tener una conversación informado, porque usted no está informado para discutir conmigo. Y eso fue raro, pero ¿sabe qué? Lo provocó a ir a leer la palabra. Fue uno de mis hijos. Y entonces él quedó muy diferente después de eso, porque muchos no saben la palabra, pero quieren decir, ay, yo no creo eso, eso no significa eso. ¿Y cómo que usted sabe si no lo ha leído? Si solo has sacado un versículo aquí y allá y tratas de interpretarlo, no tienes todo el consejo de la palabra, no sabes de lo que hablas. Cierto. Entonces, por eso le digo a la gente cuando viene y te quiere discutir la palabra, páralo y usted ha leído toda la palabra. Ándale. No, bueno, cuando usted está bien educado, vuelve y vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a una profecía personal, ¿ok? Que es muy directa a uno, uno tiene que ver, estar ya finjado y bien fundamentado en la palabra de Dios. Y para que lo que está escuchando va de acuerdo con lo que ya había escuchado del Señor. Y es que creo que a veces la gente lo quiere hacer más como dice usted, llama al 1-800, habla con el profeta y dame o dale $1 o dale el 100 para ver qué te dice. Y lastimadamente no quieren tener ese tiempo con Dios. Y me acuerdo mucho en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo había hablado a Pedro y a Cornelio y les habló. Entonces, cuando escucharon y luego llegaron a hacer, ¿verdad? Juntarse en el capítulo 10, lo que el Señor les habló en diferentes veces se confirmó. Entonces, debe de ser la palabra profética una confirmación de lo que ya uno sabe. Porque eso, si, yo iba a ir ahí. Mira, si usted busca de Dios para que Él te guíe y estás bien entregado a Él buscando su perfecta voluntad, porque mira, hay mucha gente que dice que quiere la voluntad de Dios y quiere oír de Dios, pero ya tiene en mente lo que quieren oír. sí. Usted va a oír lo que quieres oír. Tienes que someter como hijo, dijo el Señor, no, que no sea mi voluntad, sino que sea la suya. Como decía María, aquí está tu sierva, haga conmigo conforme a tu voluntad. Usted tiene que acercar a Dios, decir, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero oírte. Aún si no es lo que quiero oír, yo quiero tu perfecta voluntad que se haga en mi vida. Con esa humildad y actitud, usted se acerca a Dios. Entonces, dile al Señor que te revela, que te muestra, que te confirme lo que quieres. Si Él quiere, le envía una persona, pero Él va a empezar a poner en tu corazón. Él nos guía por el camino de paz y por el corazón. Uno se siente un mover hacia algo y siente como guiado hacia algo. Cuando viene la persona para que usted tenga como un aumento de fe para proceder
y confirme la dirección que usted siente que es la guianza del Señor. Y viene y dice, mira, cuando Sergio y yo estuvimos recién casados, fuimos a una reunión y llegamos un poco tarde porque desviamos el camino y nosotros no eran ministros en ese entonces. Llegamos, era lleno el lugar, metimos por allá atrás y ya que entramos ahí calladito para no distraer a nadie, el que estaba ministrando se paró y miró a nosotros y dijo, y este no es la esposa que yo te he dado, dice el Señor. Y otra vez, eso nos pasó 2 veces en 2 diferentes lugares. Y había 500 personas en el otro lugar y nosotros sentados como 5 o 6 filas atrás del frente. Y este predicador que era un ruso, andaba predicando, Bill Basansky, nunca me lo voy a olvidar, y él caminaba y paró y se metió entre la silla, nos apuntó del dedo y yo, esta es la esposa que Dios te ha dado, siervo. Y siguió. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quería confirmar eso? Porque nosotros teníamos mucha gente en ese entonces llegando contra nosotros por cuestión que Sergio era divorciado y yo también. Pero nosotros estábamos casados con él en el mundo y yo con un inconverso. Se terminó los matrimonios bíblicamente, de acuerdo con la palabra, y Dios nos puso juntos, pero hubo personas que nos acusó, nos atacó, que decía que eso no era de Dios, la. Por eso Dios mandó a esas personas a profetizar personalmente. Wow. Esto es mío. Esto es mío. Y sabes qué, todos los que vinieron contra nosotros hace tiempo atrás, muchos de ellos se apartaron del Señor, se salió del ministerio y Sergio y yo todavía juntos ministrando para el Señor. Así que Dios confirma cuando usted necesita una confirmación, usa una persona. Cuando la gente me pregunta si yo puedo dar una palabra, yo digo, yo voy a orar por ti. Y si Dios quiere decirte algo y usarme, estoy dispuesta. Pero yo quiero exhortarte que tú aprendes a buscar a Dios y no es algo, en inglés, there's no shortcut. La gente quiere que tú hagas el trabajo y que ellos reciban el beneficio. Y cuando tú y yo como ministros hacemos el trabajo por otra persona para que ellos no tienen que meter más profundo, estamos robando algo de ellos. Esa relación íntimo que ellos pueden tener con Dios, nosotros estamos haciéndolo como un shortcut más fácil para que ellos no tienen que... ¿Y qué van a perder? Una bendición enorme, enorme. Y en el futuro, cuando las cosas siguen de peor a peor, su vida a lo mejor depende de su habilidad de oír la voz de Dios y seguirlo. Y si no saben cómo estar quietos en la presencia de Dios y buscar a Él, se pierden porque no saben cómo meter a buscar a Dios, no están acostumbrados. Y si no pueden agarrar una profeta y en ese tiempo de ansiedad agarran una que supuestamente dice profeta y puede ser engañado y por un camino equivocado. Así que mira, el don de profecía es algo lindo, es algo, como le dijo, que Dios puede abrazar y hablar y decir, buen hecho, mi hijo, sigue adelante, no temas, lo que sea. Él quiere animarnos, ¿verdad? Pero para tu dirección personal, váyase tú y siéntate en la falda de tu padre y busca uno en uno con él. Amén. No ir a través de otra persona. Sí. Y eso es un punto muy importante porque como dice usted, mucha gente empieza a escuchar a gente que se dice ser profeta o profeta y le quiere decir todo lo futuro y qué dirección deben de tener el ministerio, pero el hogar de ellos está destruido y no viven una vida ejemplar de lo que debe de ser un siervo de Dios. Ahora, moviéndonos un poquito más en detalle en el oficio del profeta. Tengo aquí un libro que se llama Dios hablando ahora,
Dios hablando ahora, tomo 1. Me han dicho que esta es una de la colección original, porque ya no está Yeah, creo que usted tiene el update, ¿verdad? La sí. versión más, ahí está. Bueno, usted tiene la versión ya más, No, recientemente, ajá, tiene un tomo 1 y tomo 2. La razón que traigo, quiero preguntarle sobre este libro, Dios hablando ahora. Eso es mucho más sobre una palabra de profecía personal. no, Eso es algo más, vamos a decir, mundial para la iglesia o para geografía o, ¿verdad? Una área que Dios quiere hacer algo o quiere advertir algo. Y claramente es como dijo usted, en que la palabra debe de ser de aliento. Pero en esos dos tomos hay dos cosas que quiero, si nos puede dar un poquito de, ¿verdad? De darnos un poquito de datos o cómo llegó a hacer eso. A dos incidentes en particular quiero hablar. La primera es lo que se conoce muy en todo el mundo de la historia ya, de lo que pasó en el Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. En la destrucción que llegó a esa ciudad cuando las torres fueron atacadas. Ah, Eso no fue una profecía que Dios le dio a usted en aliento, pero era más advertencia, pero nos puede dar un poquito de cómo es esa diferencia entre una profecía personal y una profecía en ese sentido. En este caso, más bien era una visión, ¿verdad? sí, vino a través de visión. Eh, Cuando Dios me llamó a escribir estos mensajes, me dijo, después de un entrenamiento en mi llamada, me dijo, de aquí adelante quiero que escribes todas las cosas que te voy a decir, con fecha. Entonces yo llegué ahí con un libro y listo. Ok, ¿qué quieres decir? Y él comenzó ahí. Y ahí siguió y yo digo más como una secretaria que el jefe está dictando lo que tiene que escribir, así fue. Entonces, a veces son mensajes así que él revela su corazón, a veces son advertencias y a veces me da visiones, me ha dado sueños, me ha dado experiencias. Y esa experiencia no puedo decir si era visión, si estaba en el espíritu o en la casa, no sé, de verdad no lo sé. Cuando Dios me llevó a ver cosas en el cielo, yo no era consciente de lo que estaba pasando aquí en la tierra. Mm, Así que a lo mejor afuera de mi cuerpo yo no sé, ujú. pero mayormente es visiones o palabras que él habla o dictación literalmente. Y eso indica que el ministerio es de profeta, porque no es solo profetizar para edificar al cuerpo o a la iglesia, sino es con varias dones que trabaja ahí de revelación que Dios usa para advertir, porque en Amos 3:7 dice que él no hace nada sin revelar su secreto a su profeta primero. La razón es porque él quiere dejar este mundo sin excusa. Cuando ellos dijeron, pero ¿cómo que tú hagas eso? Nunca nos dijiste, oh sí, hablé, sí, le dio advertencia, sí le dio oportunidad. Nunca nadie puede parar delante del trono de Dios y decir, fuiste injusto porque no me dijiste, porque entonces él puede decir, mira, tal fecha aquí, bueno, Wow, yo no leí eso, Dios va a decir, no es mi culpa, estaba escrito, wow. estaba en mi palabra, estaba escrito. Yo hice mi parte, di a mi hijo, di palabras a ustedes para que usted sabe lo que va a venir. Si usted no hizo caso, no lo leyó, no lo hizo nada, eso no es mi culpa. Yo le dejaba saber antemano como yo prometí y punto. Entonces, él está cumpliendo con advertir al mundo de cosas que va a venir. No indica que una persona que tiene llamada de profeta, él revela todo a ellos. Es como un rompecabezas.
A veces me da un parte, da otra persona parte, a veces los partes se pegan, a veces son distintos. Dios hablando de otra parte de la tierra y yo no sé nada de eso. Hay cosas que, tú sabes, Él habla como Él quiere. Es su ministerio. Él no depende de mí, yo dependo de Él, lo que Él quiere hacer. Entonces, en cuanto a eso, como le digo, es muy diferente a una palabra de profecía personal, porque eso es una advertencia, una área, pensando también antemano, antes que pasara ese ataque en Nueva York. El Señor le enseñó a usted y están los detalles en el sí, libro, sí, pero nos puede dar un sí. ejemplo, un breve ejemplo de lo que pasó, vamos a decir, en Puerto Rico. Eso me impactó mucho. Y eso, porque en particular la palabra de advertencia era para los ministros específicamente, en que el Señor le dio una palabra a usted, a los ministros, no hicieron caso y lo pasó lo que dijo usted, Dijo que iba ¿verdad? a Y nos puede pasar. dar brevemente qué es lo que pasó en ese Okay. tiempo, brevemente, y qué fue la visión o la profecía y qué es lo que qué fue la conclusión. Ok, bueno, vamos un poco atrás. La de Nueva York fue una visión de desastre en la parte sur de Manhattan que tenía todo alumbrado de noche, había helicópteros pasando diciendo la destrucción es increíble, es increíble. Y entonces yo vi bomberos con máscaras caminando entre un escombro que decía no vamos a encontrar a nadie más vivo. Eso era bien claro, esa visión. Yo no sabía lo que iba a causar eso. Me imaginaba que era un terremoto porque Dios ha hablado, mira, y eso le quiero decir, ay santo, en este momento, esa palabra que él dijo, que va a haber un terremoto grande para la ciudad de Nueva York, eso todavía viene. Ay, Y ay, ay. para California también. No Wow. se confunde. Eso viene porque yo estaba viajando por la área de Broadway y todo eso y pasa un área que es mucho de pornográfico, un área mala. Y cuando pasé por ello, ay Señor bendito, perdona, estas personas no saben lo que hace, que se salva. Y el Señor me dijo, en aquel día de que yo te he hablado, no va a haber ni un ladrillo encima del otro en esta área. Ay, Señor. Algo fuerte viene para esa ciudad todavía. Y Dios, por la misericordia de Dios, la gente intercediendo, los cristianos que está ahí, ha habido 2 choques grandes a esa ciudad. Wow. Y ahora, si ellos se vuelve a lo mismo y vuelve a peor y no se arrepiente y no busca de Dios, viene algo todavía peor. Y es que Dios está tratando de salvar vidas, igual con Puerto Rico. Mira cómo ha venido 2 huracanes grandes, luego empezó los temblores. Dios está tratando de sacar a gente de esa isla. Acuerda, la Biblia dice en los últimos días que las islas se van a desaparecer en el mar. Y yo digo, Señor, ¿será que Dios, tú estás por el amor de tu pueblo, está tratando de sacar personas antemano? No te puedo decir, pero la verdad es que en Puerto Rico, cuando Dios me envió ahí al principio, me dio ese milagro de hablar en español y todo. Lo que salió yo no entendía, pero luego Sergio me explicó que Dios profetizó sobre la isla en ese mensaje con Gille Ávila y decía que él escogió esa isla y lo bendijo con el propósito para que sea faro de luz a muchas naciones en el mundo latino, que le iba a llevar el evangelio a muchos lugares. Pero lo que pasa, la isla es de 100 millas por 35 millas, una isla pequeña. Tenía 16 emisoras de radio cristiana y 4 canales de televisión cristiana en un lugar tan pequeño. No hay lugar aquí en Estados Unidos que tiene tanto ministerio. En Puerto Rico se veía todas las noches una iglesia casi en toda esquina y con servicios. Siempre se oía eso. Pero lo que pasa es que se levantó un espíritu religioso y ese espíritu quería parar lo que Dios quería hacer. Mira, cuando Dios habla, ahí viene el diablo para desviar.
del camino. Entonces Dios va a usarlo para hacer grande bendición, para enviar el evangelio a muchas naciones. Y ¿sabes qué, Sammy? Esto te tengo que decir. Billy Graham, después de esa profecía, Billy Graham se fue a Puerto Rico y predicó desde de San Juan, Puerto Rico, y en ese momento tenía traducido a más de 100 idiomas y estaba saliendo simultáneamente él predicando el evangelio a todo el mundo. Y para mí eso es cumplimiento de esa palabra desde Puerto Rico, ¿ok? Entonces, lo que pasó es que se levanta un espíritu religioso que empieza a condenar. En vez de trabajar juntos para exaltar a Cristo, empezó a juzgar y condenar, y tú no eres de santidad. Y mira, yo entré a iglesias que decía, la mujer de Dios no se usa pantalones, no se corta el pelo, no se usa esto y el otro, una lista. Yo digo, eso no me dice lo que es una mujer cristiana, solo dice lo que no es. ¿Cómo eso le va a ayudar a cualquier persona? Ese legalismo estaba estrangulando al cuerpo, estaba causando debate. Mira, cuando uno va por caminar en la calle, yo vi cristianos, Sammy, me daba de llorar, vi cristianos jóvenes de una iglesia bautista en un Kentucky Fried Chicken ahí, que estaba comiendo gozoso con su blue jeans y sus camisas y todo, y estaban contentos porque estaba en la calle evangelizando y estaba hablando de las vidas que trajeron a Cristo, ¿verdad? Y yo estaba escuchando, yo también gozando, porque yo estaba comiendo con mi familia. Y entró dos mujeres pentecostales con el collar hasta aquí, la falda hasta los pies, y entraba con la Biblia grande debajo del brazo, y entraba, y cuando vieron a esos niños hablando de Cristo, se fueron para reprenderlos. Se fueron para regañarlos, porque como usted habla del Señor cuando usted anda así como hija del diablo, no andas en santidad. Yeah. Y yo le digo, Sergio, sácame de aquí antes que yo le agarre a esa mujer. Pero yo dije, mira, usted anda con la Biblia buscando a quién condenar y ellos andan en la calle evangelizando las almas que se necesitan delante de los ojos de Dios. ¿Quién se ve mejor? Entonces, por ver esas cosas, yo físicamente estaba ahí presente para verlo. Yo entendía por qué Dios se enojó tanto con ellos, que se levantó su ira y él dijo, deja de apuntar el dedo, deja de juzgar, deja de criticar a tu hermano. Entonces ellos siguieron hasta llegaron. Gigi dijo, lo reunió a todos, dijo, esto tiene que terminar. Estamos atacando uno al otro. Eso no puede ser. Tenemos que sentarnos y firmar un compromiso que prometa que vamos a dejar de usar el tiempo en el aire para atacar a otros hermanos. Vamos a hablar de Cristo, más nada, porque como Gigi no hubo otro. Eso sí era un siervo que exaltaba a Jesús todo el tiempo. Entonces ellos dijeron sí, porque el Espíritu les daba convicción y ellos firmaron el contrato. En la mañana antes de firmar ese contrato, Dios me habló y me dijo, llama allí y dile a él que le advierte a esas personas que van a firmar ese documento, que entiende que no están firmando un documento entre ellos, un documento tuyo, sino está firmando pacto conmigo. Wow. Y si ellos rompen ese pacto, pagará con sus vidas, pagará por deshonrar mi pacto. Entonces, yo dije, Señor, yo llamé, podía comunicar y hablar eso con Gigi. Gigi la advirtió antes de firmar. Dijo, mira, Dios habló a través de una sierva, nos dio palabra hoy, que toma en serio. Si usted no puede guardar este pacto, no lo firmas, porque usted pone en peligro si usted no es tan sincero con Dios. ¿Sabes qué? Lo firmaron. Y por unas semanas estaba todo tranquilo y no estaba acusando en el radio uno al otro, pero uno se levantó su programa en el aire, en un púlpito, y empezó a acusar y llamar a esta hija de Jezabel y este y el otro y todo. ¿Sabes qué? Se murió ahí mismo en el púlpito de un ataque del corazón. Válgame Dios. Yo no estaba jugando.
Y porque ellos continuaban ese, aunque los líderes no podían ni unir en eso, menos el pueblo, porque sigue el ejemplo. Entonces había tanta revolú ahí que llegó, que Dios envió. Yo vi, el Señor dijo, si eso no para, yo vi una visión de un huracán enorme que venía y cubría toda la isla. Y me acuerdo que los vientos tumbaba el fruto verde del árbol, que nunca podía llegar a ser maduro. Una de las cosas que yo vi en la noticia después de Hugo es que decía que los vientos eran tan fuertes que los árboles se cayeron y tenía un montón que se perdieron cosecha de banana y todo eso porque no eran maduros, se quedó verdes en la calle. Exactamente lo que dijo el Señor salió en la noticia. Así que, y Dios, y mira, y todos los tores de esas emisoras sufrieron daño, estaban fuera del aire -1. Y ese tore era el más grande en la isla, se llama El Roncador. Era el tore de Gilla Ávila, que quedó y quedó con generators, ellos podían seguir transmitiendo. La advertencia era de parar ese espíritu religioso de atacarse de un hermano al otro, de una hermana a la otra, y enfocarse más en el predicar el evangelio. No obedecieron y no obedecieron la palabra que Dios le dio a usted y la visión que le dio a usted. Entonces cayó el juicio. Sí. Entonces, mira, está hablando y la única torre que quedó fue del hermano, el evangelista y Ávila, porque ellos no siguieron en ese sentido. Ellos obedecieron, ellos escucharon la profecía, creyeron la visión y siguieron adelante predicando el evangelio y no atacando al hermano o la hermana en Cristo. Ahora, el hermano G. Ávila, mucha gente, él ya se fue a estar con el Señor. Me impresionó mucho a saber que él falleció en la fecha de su aniversario de usted y Sergio cuando se casaron. Y porque hasta cierto punto también él fue un instrumento grandísimo en el ministerio suyo. El hermano G. Ávila, yo lo comparo como era el Benny Hinn de Latinoamérica hasta cierto punto, ¿verdad? Porque hay como ya él también ya se murió, a Luis, ¿cómo se llamaba? Era un evangelista. Sí, Luis Palau. Luis Palau, creo. Luis Palau era el hispano, la versión hispana de Billy Graham. Y pero allí Ávila era como la versión hispana de Benny Hinn, porque el Señor lo usaba mucho en ese sentido. Pero ese hermano, en varias partes de este libro, él está allí, lanzado a lo profundo, parte de la historia de su ministerio. Ahora, esa es la vida personal suya. Y se lo recomiendo. Yo le dije anteriormente a la hermana Charlene, este libro, en mi opinión, debe de ser una película cristiana, porque sinceramente yo le digo a mi esposa, caminar en lo sobrenatural, no todo el tiempo quiere decir que todas las cosas van súper bien, pero Dios viene a rescatar en medio de todo el caos, ¿verdad? Y este libro está llenísimo de historias, pero allí también incluye las historias y los sucesos que pasó en cuanto a esa profecía y también parte del ministerio del hermano Gigi Ávila, un hermano muy honroso en los caminos del Señor. Ahora, para mí era Moisés. ¿cómo? Para mí era un padre espiritual, un padre ejemplar en todos los ministerios. He conocido muchos ministerios. El más como Cristo era hermano Gille. En persona, muy humilde el hombre, siempre exaltaba a Cristo. Y él era el único que desde el principio creyó en mi llamada y mi ministerio, me apoyaba. Y por años me apoyaba. Llevaba mis libros en su campaña,
me enviaba cartas, me enviaba ofrendas, me apoyaba en muchas cosas, porque simplemente él dice que estaba en una oración y Dios le habló de mí. Y yo le digo, Gigi, ¿por qué tú has sido tan bueno conmigo? Me das tanto favor. Si yo llego, tú paras todo y me hablas y todo. Y él dijo, ¿no has preguntado al Señor por qué? Y dijo, pues sí. ¿Y qué te dijo el Señor? Y dijo, bueno, el Señor me dijo que tú le preguntaste a él sobre quién era yo y él te dijo, ese es mi profeta. Y tú lo creíste. Él dijo, exactamente así fue. Y así de toda la vida él era así. Yo me acuerdo un día que Dios me dio una palabra para allí y fui hasta Camuy para decirlo. El Señor dijo, te he escuchado tu oración y te he dado un don de sanidad especial. El don de sanidad especial que le dio era sanidad sobre SIDA, AIDS. Y cuando él oyó eso, brincó porque dice que él estaba en ayuno y intercediendo que Dios le daba ese don para SIDA. Y yo no Bendito lo sea Dios. sabía. Entonces, él hizo eso y empezó a anunciar en la campaña, tráigame toda la gente que tiene SIDA, tráigamelos porque Dios le va a sanar, porque Dios me dio ese don. Qué fe tenía ese varón. Mira, Amén. yo estaba presente en esa campaña. Y yo vi milagros como nunca he visto en mi vida, ni jamás quizá lo voy a ver. Personas sanado totalmente, familia, madre, padre, 2 hijos sanados completamente con el doctor que vino que no podía creer. Los 4 tenían SIDA y los 4 sanados. Vi milagros. Uno que estaba medio muerto, que no podía ni sentarse así, y como el Señor lo sanó, ese hombre se entregó a Cristo, brincó, empezó a caminar y alabar a Dios. Unas cosas tremendas. Y yo ahí de cerca podía ver los milagros de Dios. Ahora, antes de seguir adelante con eso, para terminar también, la razón que hablo del hermano G. Ávila, pues claro, está aquí, pero hay una razón que lo estoy mencionando en esa entrevista. Antes de seguir adelante. Hermana Charlie, no la estoy interrogando en el juzgado, en el courthouse, ¿ok? Pero díganos, antes de casarse con Sergio, ¿cómo se llamaba usted? Charlene Davis. Charlene Davis. No se oye muy hispana, ¿verdad? No. ¿Y de dónde es? ¿Dónde nació? Yo nací en Alabama. Mis padres son de aquí de Pensilvania. Ok, pero so vamos a decir, usted es norteamericana de Estados Unidos, pero americana, ¿verdad? sí, sí. Rubia, con los ojos de color. Verdes. Ambos lados de padre y madre peleaban junto con Jorge Washington allá en Valley Forge. Hasta sus antepasados estaban con el primer presidente de los Estados Unidos, sí. George Washington. Pero mire, al introducirla como, ¿verdad? La sierva de Dios, la profeta Charlene Ramírez. Así que como hago roll mis R's, Ramírez. Una ministra que el Señor la usa primordialmente en el campo de la iglesia hispana. Sí. Y es interesante. Ahora, por eso estoy hablando del hermano G. Ávila, que era un evangelista primordialmente desde Puerto Rico. Pero usted viene de Alabama, nació en Alabama, sus antepasados son de Pennsylvania, hermana, como se dice, güerita, ¿verdad? Pero güerita de veras no, porque se pintó el pelo, pero güerita de veras. Pero la razón que estoy diciendo eso es porque está hablando usted en español y primordialmente el ministerio de usted y de Sergio es en español, es el habla hispana del pueblo de Cristo. ¿Por qué le gusta mucho el español? ¿Usted ministra así porque le gusta mucho el español? No. ¿O nos puede decir brevemente cómo llegó usted a ser llamada a ministrar a los hispanos si usted es de Norteamérica y es güerita? Bueno, yo me casé con Sergio
viviendo en Luisiana y 7 años todo en inglés, porque él hablaba inglés perfectamente. Él vino a los Caminos del Señor, una iglesia americana. Él nunca leyó la Biblia en español, solo la inglés. Nosotros teníamos ministerio de niños y en la iglesia trabajamos todo en inglés, todo hablamos en inglés y muy pocas palabras yo conocía en español, muy pocas. Entonces yo no hablaba español, él no me enseñaba tampoco, yo no le estudié el español. Entonces, como Dios me llamó al ministerio profético, 2 años después de eso me empezó a dar sueños que yo estaba predicando en español y lo sabía que era español porque capté unas palabras que yo entendía, este es español. Entonces me levanté muy cansada y no entendía lo que estaba diciendo ni el por qué. Yo de serio, si alguien va a predicar español, debe ser tú. Yo no soy predicador en inglés, menos en español. Pero en toda forma, cuando fuimos de viaje, acompañando a un ministro a Puerto Rico en el año 86, como 3 meses después de esos sueños, yo fui allá sin saber que las profecías que Dios me ha dado, que eso fue traducido a español, enviado y llegaba a la isla y llegaba hasta las manos de Gigi Ávila. Yo no sabía ni quién era Gigi Ávila. Nunca le vi un foto, no sabía quién era él. Entonces ahí de visita, yo como turista ahí de visita, me dijo el hermano, ¿quieres ver un ministerio? Y me habló de Gigi Ávila. Oh, sí, vamos a visitar a ver el ministerio de este hombre. Llegamos allá y cuando yo llego allá, que Dios me dio una visión de un hombre bajito, fuertecito, con pelo blanco. Y dijo, ¿dónde está ese hombre? Yo buscando, vi el foto de Gigi Ávila. Y el Señor me dijo, cuando lo ves, lo vas a decir tal y tal y tal. Entonces yo le digo al que me acompañaba, Dios me, en inglés, God just gave me a message for Gigi Ávila, me dio un mensaje para Gigi Ávila, para este hombre aquí. Y entonces fuimos a la oficina y la secretaria, yo dijo, Gigi Ávila, lea inglés. Porque ella dijo, él está encerrado, hay una oración, no está, ni nosotros entramos, ya 3 días. Y yo, bueno, él lee en inglés. Ella dijo, sí, él entiende inglés. Entonces yo comienzo en inglés a escribir la visión y el Señor me dijo, tú lo vas a ver. Yo digo, sigo escribiendo. Tú lo vas a ver, Señor, ¿quién soy yo para tocar la puerta de ese siervo? Pero tú lo vas a ver. Bueno, Señor, si él está ahí adentro orando, dile que estoy aquí afuera, ¿verdad? Entonces ni pasó unos 5 o 10 minutos, un papel salió debajo de la puerta y el papelito decía a la sierva y a los que está con ella, deja entrar. Wow. Eso es Dios. Claramente, ajá. Cuando yo le dije, expliqué la visión que yo tuve y todo, él empezó a brincar, gloria a Dios, aleluya, empezó a hablar español y él dijo que él estaba ayunando y orando para esa respuesta que yo acabo de darle de parte del Señor. Y él no sabía nada. Entonces, él mira, como él está bien exhortado, ¿verdad? Con mucho ánimo, mira a mí en español, dice, y sierva, yo quiero que tú prediques mi programa radial mañana. Y yo entendía mañana y radio. Radio mañana. Ok, I got that. Oh, y el Señor me dijo, dile sí. I said, sí. Y mi esposo hizo así. Al salir, él dijo, tú sabes lo que tú acabas de hacer, you know? Bueno, él quiere que yo le escuche su programa radial mañana o algo. No, él dijo que tú vas a predicar su programa radial mañana. Y yo dije que sí. Bueno, Dios me dijo, dile que sí. Así que le dije que sí. Y yo llegué obediente por fe. Yo no tenía mensaje ni en inglés, menos en español. Todavía no estaba manifestado el hablar fluente en español tampoco. Yo llegué ahí por milagro, paré ahí, todos, el ministerio completo estaba parado para escucharme. Todo arriba, en el alto piso donde ellos tenían sus programas, todos estaban presentes ahí es para escuchar. Y yo, Sammy, es que yo era nada.
Yo era una mujer ama de casa que estaba colectando lata de la basura un mes antes porque no hubo dinero en la casa. Yo no era sierva grande. Yo pensé que Dios se equivocó llamándome si yo no era nada. Y como que toda esta gente me conoce y está parado aquí para escucharme. ¿Qué es esto? Y yo me empecé a temblar mucho y fui afuera al patio antes del programa y yo, Señor, ¿en qué me has metido, Dios mío? Yo no sé qué decir. Y el Señor me dijo, no eres tú que vas a hablar, soy yo. Abre tu boca y yo voy a hablar. Y entonces yo hizo lo correcto, fue obediente. Ok. Yo dije, bueno, si tú no te presentas, me van a botar de la isla hoy mismo, pero vamos, yo prefiero ser para el mundo un payaso, un necio, que ser desobediente a mi Dios. Así que levanté, agarré el micrófono y antes, Sergio, ¿qué tengo que decir para comenzar? Yo conozco, mi nombre es Charlene Ramírez, pero ¿qué más? Se dijo, dile, Dios te bendiga, ok, Dios te bendiga, Dios, ok. So, así que yo levanté, mi nombre es Charlene Ramírez, Dios te bendiga. Y boom, ahí mismo salió Wow. hablando en español, Wow. 45 minutos, hermano. Y Wow. lo que es más increíble, yo no entendía nada lo que estaba diciendo. Wow. Era, y yo mirando a la gente que se empezó a llorar y se fue de rodillas alabando al Señor y me pasó por la mente, sinceramente, delante de Dios, no voy a decir mentira. Yo decía, Señor, esto es algo increíble que tú estás hablando a través de mi boca o están gimiendo en el piso para que me cierre la boca porque estoy hablando tontería. Ay, ay, ay. Sergio yo al camino de vuelta, yo, Sergio, ¿qué fue lo que Dios dijo a través de mi boca? Porque yo no entendía. Él me dijo lo que hablaba el Señor, porque yo no entendía. Wow. Pero pasando los años en el pueblo hispano, los primeros semanas, cada vez que me levanté a predicar, Dios salió hablando así. Wow. Entonces, pasó en otro programa de radio, en iglesias que me invitaron a predicar, me levanté y ¡boom! Salió el Señor hablando. Wow. Poco a poco empecé a aprender lo que estaba diciendo. Al principio no, me venía la gente a decir, porque me oyeron como tú estás escuchando ahora, que yo no tenía, Dios te bendiga, yo no tenía ese acento, lo tenía como hablaba español como español, porque Dios sabe cómo hablar español. Entonces, yo me venían pensando que yo entendía porque acaba de oírme. Entonces me viene, hermano, ore por mí, lo que yo entendía. Y yo decía, Señor, esta persona quiere que ore por ellos. Yo no sé qué pasa con ellos, pero tú lo sabes. Y yo le dejaba que el Señor me mostraba lo que era y oraba por ellos, porque yo no entendía. Y ellos digo, oh, una sierva, yo me acuerdo, ay, se me fue el dolor, como hermana que sabía orar ahí. Y dijo, ¿quieres saber el milagro más grande? Ella no entendía nada que lo que tú lo dijiste. Serio, dijo, yo estaba presente, yo Ay, ay, sabía ay. que era puro el espíritu, porque yo sé que tú no entendías nada. Él dice, el único que sabía el milagro en verdad era yo. Fue tremendo. Entonces, cuando Dios nos llamó a dejar todo aquí y ir allá, y ir al campo misionero, al ministerio tiempo completo, Sergio dijo, después de ver lo que Dios hizo contigo, si Él te manda para la luna, nos vamos. That is amazing. Qué un testimonio impactante. Y otra vez les digo, agarren este libro, Lanzados a lo Profundo, un viaje de fe por la profeta Charlene Ramírez. Es un libro impactante, y créanme lo que no es solamente en cuanto a lo sobrenatural, porque uno piensa, ay, el Señor me está usando y voy a hablar palabras proféticas personales y voy a hablar de lo que Dios va a hacer en el futuro y me va a ir muy bien y me van a hacer un desfile. Y realmente al leer este libro, como se dice en inglés, the real deal, tal y como es, la verdad, tal y como es, a veces, así como en el libro de los Hechos, por
profetizar, por predicar la palabra, no todo el tiempo les fue muy bien. Entonces fue una jornada que a veces hubo oposición, hubo falta de, ¿verdad? De finanzas o los corrieron del trabajo, algo así, simplemente por ser fieles a la palabra que el Señor les estaba dando, a las visiones que Dios les estaba enseñando. Y mire, escuchen esta historia, como para mí escucharlo, es algo casi hasta el nivel de leerlo del libro de los Hechos. Es impresionante y no es impresionante porque es ella, sino es impresionante porque Dios lo hizo. Y fíjense, hasta hoy, mire, piénsenlo todos los que nos están escuchando. Ella simplemente se dejó usar por el Señor. Amén. Siendo ama de casa, Dios le empezó a usar. Sin ella sabiendo que todas las profecías que ya había escrito, tal como algunas que están aquí en este libro, en este tomo, ya hasta estaban llegando, creo, hasta África, hermana, ¿verdad? Sí. Y sin ella saber. Entonces, Dios puede hacer el milagro y no todo el tiempo tiene que ser en una manera que sea tan así escandalosa o, me van a hacer un desfile y voy a estar en la cobertura de los libros, de los magazines, de las revistas. Dios sabe cuándo subirnos y cuándo dejarnos calladitos, ¿verdad? Y le doy gracias por estar aquí con nosotros, hermana Charlene. Fue un placer y para Gloria a mí, Dios. yo quisiera ah, que todos los invitaran, si es posible, a ministrar y específicamente en el pueblo hispano. Oiga, ¿cómo habla el español? Porque Dios le dio ese milagro. Dios todavía hace milagros y Dios todavía habla a su pueblo. Creo que una de los mensajes del cielo hasta hoy, la última vez que miré en línea, creo que en YouTube, está a más de 86 millones No, de, ajá, miles. o 86, miles. miles. Ok, Ahora está, ahora está a 99 K. wow, that is, a ver, impresionante. Y no es por cuántos lo vieron, ¿verdad? Pero la cosa es que miren cómo Dios se mueve. Y yo creo que es más interesante que ah, tanta gente ha visto eso, hermana, y no es una visión de castigo, es una visión de esperanza. Porque como dijo la hermana, la profecía viene más para traer aliento, para traer exhortación, pero a dar también una oportunidad de arrepentirse y estar bien con Dios. Si Así tú es. quieres ser usado por Dios, si tú quieres ser usada por Dios, busca un poquito más de la palabra de Dios, busca mucho de la palabra de Dios, pero busca también otras herramientas que te pueden ayudar y ser una guianza para ti, para tu vida, como el libro Caminando en el Reino Espiritual con Dios, por la hermana Charlene Ramírez. Espero que este testimonio ha sido de un gran ánimo Amén. para tu vida y los busques para traerlos en tu congregación. Y hermana Charlene, este programa se llama Poder y Consejo. En una, brevemente, para terminar, ¿qué sería una palabra de poder y consejo acerca de el poder o el querer ser usado en el don de profecía o en el ministerio profético? Bueno, Sammy, primeramente has mostrado los libros y has dicho que, pero no lo has dicho dónde le puede conseguir. Están en Amazon.com. Solo tiene que entrar a Amazon.com y poner mi nombre, Charlene Ramírez. Charlene, así se escribe, y Ramírez, y ahí, ¡shum! Ahí viene la página con todos mis libros en inglés y español. Así Ajá. que Amazon.com, que es fácil. Ujú. Y nosotros, como estamos pastoreando ahora, no viajamos como antes.
Así que no es que no estoy dispuesto, somos mayores de edad ahora. Sí podemos para una cosa especial, una actividad especial o algo, pero también pastoremos un rebaño aquí y tengo esa responsabilidad, pero podemos poner de acuerdo si Dios le toca a alguien que ellos siente de parte de Dios. Esto lo voy a dejar en la mano de Dios. Si Él quiere que voy, Él le va a mostrar a ellos y me va a demostrar a mí y me voy. Amén. Amen, amen. Si alguien me pregunta qué consejo, te voy a dar un consejo simple en pocas palabras. ¿Ok? Voy a acercarte para decirte, enamórate de Cristo. Wow. Eso es el secreto de todo. Que Él sea el primer amor de tu vida. Cuando yo me duermo, cuando me despierto, Él es amor, el amor de mi vida, es todo. Y deseo estar con Él y pasar tiempo con Él. Y Sammy, tú dijiste en el principio un dicho que dije yo hace años atrás, que yo quería, el único recompensa que yo quería era ver el Señor sonreír, ¿verdad? Cuando me miraba. Y a través de la vida y los que me han rechazado, los que dicen, aún si tú ves en YouTube y vas para los comentarios, hay los que me llaman falsa profeta y todo, hay acusaciones, pero la verdad que le voy a decir es, yo sé, porque le he visto y que me han mostrado que Cristo está sonriendo y eso para mí es todo. Porque yo no ando por buscando dinero ni ganancia nunca. ¿Cuándo tú me viste pidiendo dinero en cualquier iglesia? No, nada es para eso. Yo ando para la sonrisa del Señor, que Él está contento conmigo. Eso para mí es la recompensa más grande. Amen. Y aquí mismo siento esa sonrisa llenando todo mi ser, lo siento. Y eso es suficiente. Amén, amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Estamos ansiosos de tenerla otra vez, pero a la siguiente vez a usted y a su esposo para hablar un poquito más sobre otros incidentes en este libro. Otra vez, este libro es mi favorito, pero todavía me toca leer otro libro. Me falta un libro más, pero para entrevistarlos para ese programa. Pero gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos los que nos están escuchando otra vez, si no lo han hecho ahorita, por favor, pongan ese dedito en el botón de suscríbeme, en la campanita, y si nos pueden dar una review, una revista en cuanto a si en el podcast, pónganos allí qué le gusta de este podcast, este mensaje, esos mensajes en audio, por favor háganlo y esperamos que sea de buena bendición para otros, para que escuchen otros temas como estos, para que juntamente sigamos caminando sobrenaturalmente sobre el agua. Muchas bendiciones y hasta la otra vez.